Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Después de todo. Arrancamos la semana con un comentario que tiene que ver con la última, bueno, en realidad, la carta que escribió el Papa León XIV dirigida al Perú y que no ha tenido ni puñetera difusión, salvo en el diario La República. Bueno, en la cumbre o en el marco de la cumbre antipederastia de febrero de 2019, que se llevó a cabo en el Vaticano, convocada por el Papa Francisco a iniciativa del cardenal John O'Malley, que presidió el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y que convocó a 190 presidentes de diversas conferencias episcopales de todo el globo, así como líderes de organizaciones y congregaciones religiosas de la mayor relevancia dentro de la Iglesia Católica, la conferencia magistral que me pareció, en mi pequeña opinión, la más relevante, la más sustantiva, la más profética, porque lo fue curiosamente o paradójicamente la de una mujer que no formaba parte de ninguna congregación religiosa, sí católica, laica, periodista, Valentina Alasraqui, una periodista mexicana que es la decana del Colegio de Vaticanistas en Roma, que viene cubriendo temas vaticanos desde hace muchísimo tiempo, corresponsal para diferentes medios, que le pidieron que diese una conferencia sobre el tema de la prensa y los abusos. ¿Por qué? Porque los predecesores de Francisco, los que estuvieron antes que el Papa Francisco, Ratzinger, Juan Pablo II, bueno, Juan Pablo I duró 33 días, pero particularmente estos dos y sobre todo Juan Pablo II, siempre le endosaban, siempre le soplaban la pluma a la prensa cuando ésta revelaba o destapaba casos de abusos a menores dentro de la institución católica. Como ocurrió, por ejemplo, en el año 97, cuando los periodistas Jason Berry y Gerald Regner publicaron en un periódico en Connecticut la primera denuncia extensa y gravísima contra Marcial Maciel, con testimonios crudísimos de víctimas sexuales del mayor monstruo de América Latina, el mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, y que luego publicaron este super libro investigativo, muy prolijo, llamado El Legionario de Cristo, abuso de poder y escándalos sexuales bajo el papado de Juan Pablo II. Un libro imperdible para quienes seguimos este tipo de temas escabrosos. Después de esto fue en el año 97, después de esto, en el 2002, el Boston Globe publicó un rosario de
crónicas también crudísimas sobre abusos en esta ciudad que fueron encubiertos y protegidos por el arzobispo de Boston, el cardenal Bernard Law, que fue protegido luego y se le dio inmunidad diplomática en el Vaticano por parte de el mismísimo Juan Pablo II para evadir a la justicia norteamericana, ¿no? Después de los escándalos que fueron 600 crónicas, una detrás de otra, todos los días durante meses de meses, del Boston Globe sobre una infinidad de casos de abusos que fueron encubiertos por este, eh, no vamos a decir desprevenido, ¿no? Tampoco indolente. Bernard Law fue un encubridor de tomo y lomo. Y aún así, Juan Pablo II decidió tirarle un salvavidas, darle la mano, extendérsela para que no termine en prisión o sentado en el banquillo de los acusados en el Poder Judicial norteamericano. Bueno, este era un poco el contexto previo a la cumbre antipederastia. Ojo, el propio Papa Francisco entre el 2013 y el 2018 también tuvo una mirada recelosa, vamos a llamarla así, hacia el periodismo independiente, hacia el periodismo investigativo. Siempre el periodismo que acusaba, que señalaba, que mostraba, que exponía esta realidad de la pederastia clerical era señalada a esta prensa como instrumentos del maligno, como prensa anticlerical, como prensa que pretendía hacerle daño a la institución católica y cosas por el estilo, ¿no? Para de esa manera restarle fuerza a las graves denuncias que salían desde estos medios de comunicación. Bueno, quienes han seguido un poquito las columnas o los podcasts en los que he hablado sobre estos temas, saben que mi posición sobre el Papa Francisco cambió a partir del año 2018 cuando decide actuar en Chile y de alguna manera tiene una suerte de metanoia, de conversión, de cambio de perspectiva respecto de este fenómeno que ya hacía rato había hecho metástasis dentro de la Iglesia Católica. Estamos hablando del año 2019. El Papa comienza a hacer cosas que no habían hecho ninguno de sus predecesores, que era una de las tantas virtudes que tuvo el padre Jorge o Papa Francisco, ¿no? Cuando veía que habían errores, los enmendaba, trataba de corregir rumbos, cosa que no hicieron quienes le antecedieron, ¿no? Que basados en dogmas, pensamientos rigoristas, o qué sé yo, simplemente decían, no, la prensa es mala, 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 solamente nos quiere hacer daño, prensa anticlerical. Bueno, ¿qué dijo Valentina Alasraqui, la periodista mexicana, en la cumbre antipederastia ante este grupo imponente de casi 200 presidentes de conferencias episcopales y líderes y fundadores de organizaciones religiosas? De frente, sin guardarse nada, les dijo, háganse esta pregunta.
Son ustedes, señores obispos, señores líderes de organizaciones religiosas, enemigos de los abusadores y de los encubridores, tanto como lo somos nosotros, periodistas, y les dijo a continuación, nosotros hemos elegido de qué lado estar. ¿Ustedes lo han hecho de verdad o solo de palabra? Si ustedes están en contra de los abusadores y de los encubridores, estamos del mismo lado. Podemos ser aliados, no enemigos. Les ayudaremos a encontrar las manzanas podridas. Pero si ustedes no se deciden de manera radical, tienen razón a tenernos miedo. Porque los periodistas que queremos el bien común, seremos sus peores enemigos. Es un texto largo porque es una conferencia. Voy a tratar de glosar algunas cositas más que dijo la periodista mexicana Valentina Alarraqui. Dijo, tan indignante es el abuso sobre un menor como su encubrimiento. Cuanto más se encubran, cuanto más sean como avestruces, cuanto menos informen a los medios, más grande será el escándalo. Comunicar es un deber fundamental. De no hacerlo, ustedes se vuelven automáticamente en cómplices de los abusadores. Quien no informa alienta un clima de sospecha y desconfianza. Las víctimas tienen derecho a saber qué ha pasado, qué han hecho ustedes para alejar y castigar al abusador. Aunque el culpable pueda estar muerto, el dolor de la víctima no prescribe. La iglesia tiene un solo camino: apostarle a la rendición de cuentas y a la transparencia. Ese es el único camino, subraya Alasraqui. Detrás del silencio hay muchas veces no solo miedo al escándalo, hay también dinero, hay cheques, hay regalos. ¿Por qué? Porque el diablo entra por el bolsillo. El secretismo está muy relacionado con el abuso de poder. Solo si ponen a las víctimas en primer lugar, serán creíbles. Y terminaba diciendo, ojalá vuelvan a sus diócesis pensando que no somos nosotros los lobos feroces, sino que al contrario, podemos unir fuerzas en contra de los verdaderos lobos. Yo estuve en esas fechas siguiendo muy de cerca la cumbre antipederastia en Roma y me acercaba a la sala estampa para revisar las conferencias de los diferentes obispos y para mí, de lejos, Alasraqui fue la mejor ponente de la cumbre. Y la historia viene a cuento porque les dije que esa conferencia de Alasraqui tuvo un tono profético porque se adelantó a muchas cosas. Entre ellas, la visión del Papa Francisco siguió evolucionando para bien, para enfrentar esta lacra gigantesca, colosal, que tiene la Iglesia
y que ha suscitado su mayor crisis hasta este momento en el último siglo, si quieren. Que siguió a continuación, que el Papa comenzó, por ejemplo, a chequear las cosas que ocurrían en Argentina. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque luego a través del dicasterio con la religiosa Sor Simona Brambila a la cabeza, se le fue encima al Instituto del Verbo Encarnado, una organización religiosa fundada en Argentina, cuyo fundador era un abusador sexual, y que ahorita, por ejemplo, en este segundo, ya sus representantes en Turín, en Italia, y en Granada, en España, ya los están comenzando a expulsar y están siendo intervenidos en este segundo en Argentina, como también suprimieron a una organización menor de características similares al Instituto del Verbo Encarnado, de características similares al Sodalicio de Vida Cristiana, llamada Miles Christi. Esa fue suspendida en Wuhan por Sor Simona Brambila después de la supresión del sodalicio, ¿no? Que ha generado un precedente importante y ya comienzan a verse este tipo de resultados. Gracias a las denuncias periodísticas, gracias a las investigaciones de la prensa independiente. Eso lo entendió, se demoró, pero lo llegó a entender y a comprender a cabalidad el Papa Francisco. Y alguien, que eso sí me consta en primera persona, lo puedo decir, que fue dándose cuenta de la importancia del rol de la prensa en la lucha contra los abusos, fue el entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost. Y que luego ya como cardenal prefecto para el dicasterio de los obispos, se convirtió en un aliado de la prensa independiente. E hizo cosas súper, súper importantes desde ese dicasterio, por lo menos en el caso sodalicio, así fue. Y bueno, ¿y qué ha ocurrido después? En un hecho sin precedentes, hace muy pocas semanas, el Papa, el día 19 o 20 de junio, envía una carta al Perú que está publicada en el diario La República en su edición del domingo 22, íntegramente, o sea que debe estar en la web de La República. Lo más alucinante es que fue el único lugar donde salió. Se comentó, sí, en estos medios digitales, canales de YouTube, ¿no? La denominada prensa alternativa, que es prensa independiente, porque la denominada prensa grande ya está haciendo cualquier cosa menos periodismo, con excepciones como esta, por ejemplo, ¿no? Que sale el mensaje completo de una carta que tiene varias características. En primer lugar, es la primera carta que envía el Papa León XIV al Perú, al Perú. Segunda cuestión, en esta carta se pronuncia por primera vez sobre el asunto de los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia Católica. Algo sumamente relevante y que la prensa internacional, toda, le dio una cobertura como se merecía, porque hacía rato que se estaba esperando en qué momento el nuevo Papa iba a hablar, a pronunciarse
sobre el tema de los abusos. El mayor problema que tiene la iglesia en este segundo, ¿no? Hace 2, 3 días, en una locución sobre el tema del celibato, volvió a traer a colación el tema de los abusos. Y como destacó la prensa internacional nuevamente, porque el tema casi casi pasó desapercibido en el Perú nuevamente, señalaban que era la segunda vez ya que opinaba sobre el tema, porque esta es la primera vez que a un mes de su pontificado toma posición, de una posición firme, férrea, como debe ser, sobre este caso a la luz de lo aprendido durante el pontificado de Francisco. Tercera cuestión, y acá ya, a diferencia de Francisco, el actual Papa chiclayano norteamericano ya elabora una idea más solvente sobre la necesidad, ahora sí, en la línea de lo que decía Larraqui, construir una alianza entre el periodismo independiente y la Iglesia Católica para enfrentar la lacra de los abusos. Y de verdad que es una suerte de pequeño tratado sobre el periodismo, inédito, creo. Hay un montón de alocuciones de papas sobre el rol que supuestamente debe tener el periodismo, pero en este caso defiende la independencia de criterio de los medios, defiende el hecho de que se metan en estos temas de iglesia que tienen que ver con abusos a menores. Por ejemplo, dice, la verdad no es propiedad de nadie, pero sí es responsabilidad de todos buscarla, custodiarla y servirla. Donde se silencia a un periodista, se debilita el alma democrática de un país. Y exhorta a los periodistas para que sean sembradores de luz en medio de las sombras. Y los exhorta para que busquen esa verdad y esa verdad no sea vista como una amenaza, sino como un camino de liberación. Dice Massa, porque la verdad que es una carta que no tiene desperdicio. Claro, y hay una cosita ahí que también emociona en lo personal porque se dirige a mi colega y amiga Paolo Ugaz en primer término, habla de Proyecto Ugaz, la obra de teatro que lamentablemente solamente se pudo ver 2 semanas que estuvo en cartelera porque el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, decidió cerrar la Arcomar, ¿no? Hasta nuevo aviso. Y la obra iba hasta el día de ayer domingo. O sea, no se pudo ver, lamentablemente. Se espera que se reponga en alguna otra sala. Em, y bueno, y esta carta del Papa al Perú sobre los abusos, sobre la libertad de prensa, sobre la labor investigativa de la prensa independiente en los casos de abusos dentro de la iglesia, sigue siendo comentada. Y he agarrado una que tiene que ver con esta carta, que además fue otra cosa particular que tiene esta carta. Vino al Perú para compartirla y leerla Jordi Bertomeu, oficial del Santo Oficio, uno de los mayores veteranos
e investigadores con mayor experiencia en temas de abuso de el Santo Oficio, junto con el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, actual, además, Bertomeu, actual comisario en el caso sodalicio para la liquidación de bienes y algo por el estilo. En el portal español Religión Digital, su director José Manuel Vidal, comentando la carta, dice, por ejemplo, que a él le parece que esa carta tiene una relevancia tal porque parece una hoja de ruta de un pontificado decidido a continuar la lucha emprendida por el Papa Francisco, para pasar del silencio a la tolerancia cero, de la sospecha a la transparencia, del encubrimiento a la justicia y a la reparación integral. Ojalá sea así. Todo pareciera indicar que hacia eso estaría yendo este pontificado, lo cual es algo que los católicos deberían celebrar y los periodistas que investigan estos casos también. Nunca antes un papa, dice Vidal, había escrito en defensa de periodistas concretos, en alusión a mi colega y amiga Paolo Ugaz. Y claro, también nos mencionan a Daniel Llovera, a la periodista piurana Patricia Táchira, que fue amenazada con una pistola cuando estaba cubriendo un desalojo, si mal no recuerdo, a unos campesinos en Piura. Y tengo el privilegio y el honor que también se dirige a mí. Y también subraya él esta frase que a mí se me quedó grabada: donde se silencia a un periodista, se debilita el alma democrática de un país. En este artículo o esta reflexión larga de Vidal, pero que tampoco tiene desperdicio, dice, por ejemplo, que esta carta es un canto al buen periodismo y a la libertad de expresión, y es en sí misma una declaración de intenciones. Todo esto, una vez vine a cuento, en realidad, porque una carta, una misiva de esta trascendencia no mereció ni una puta línea del diario El Comercio. Increíble, increíble. Diario que además ya sale cada vez con menos páginas, pero no me digan que esta no es una noticia importante, ¿no? Carta del Papa peruano norteamericano al Perú, leída por su emisario Jordi Bertomeu, sobre los abusos. Implícitamente estaba hablando del caso Sodalicio, sobre el periodismo de investigación. No merece una puta línea del diario El Comercio. Lo digo para que vean, es verdad, todo el país se está degradando. Todas las instituciones están siendo erosionadas, ¿no? Petardeadas, acribilladas, dinamitadas, en plan patás, ¿no? Patás es el futuro del Perú si es que los ciudadanos independientes, los periodistas, no hacemos nada o nos quedamos con la boca callada y miramos hacia otra parte. Pero a lo que voy es que el comercio ya entró en el jueguito de, hace rato creo, ¿no? De hacerse de hacer como el corcho, pues, de flotar,
de no comprarse pleitos, de invisibilizar algunos temas importantes, como este, por ejemplo. Francisco, volviendo al texto de José Manuel Vidal, valoró siempre la denuncia de los medios. Y aquí tengo que hacer una tingencia. No siempre. Los primeros 5 años sí fue enunciativo, pero no fue consecuente. A partir del 2018, ahí yo creo que hay un viraje importante en la posición del Papa argentino. Y se implicó en casos concretos tras leerlos. León XIV ha dado un paso más. Reconoce públicamente que sin el periodismo de investigación la Iglesia no habría superado el muro del encubrimiento. Y subraya que los medios no son enemigos, como aún piensan algunos obispos, sino aliados necesarios e imprescindibles en la búsqueda de la verdad y la justicia. La carta a Paolo Vaz es, en definitiva, el programa de León XIV en la lucha contra los abusos, memoria, denuncia y justicia. Un compromiso con las víctimas, con la verdad y con la transparencia. Y un aviso a navegantes. La iglesia de León XIV no volverá a las tinieblas del silencio. Porque gracias al trabajo de periodistas valientes, la iglesia puede mirar de frente su pasado, pedir perdón y sobre todo no repetir los mismos errores. Visibiliza y legitima el papel esencial del periodismo de investigación como motor de cambio y transparencia dentro de la iglesia. Subraya Vidal o enfatiza Vidal, los medios no son enemigos, sino aliados imprescindibles en la búsqueda de la verdad y la justicia. La denuncia periodística ha sido clave para sacar a la luz casos ocultos y forzar a la Iglesia a adoptar medidas efectivas de protección de las víctimas y sanción de los culpables. En resumen, dice José Manuel Vidal, el reconocimiento del Papa León XIV es a la legítima, que legitima la labor de denuncia y vigilancia de los medios, protege a los periodistas frente a represalias, impulsa la cultura de transparencia y tolerancia cero, obliga a la Iglesia a adoptar medidas concretas y efectivas. Y él termina con una reflexión que dice, sin el periodismo libre y valiente, la lucha contra los abusos en la Iglesia no habría pasado del encubrimiento a la acción. Ahora, es verdad también, hay mucho por hacer, ¿no? Porque donde uno mira, en cualquier lugar del planeta, el tema de los abusos están presentes. En Colombia tenemos a un periodista como Juan Pablo Barrientos, que ya tiene en su haber 3 o 4 publicaciones y todavía no están pasando cosas importantes por ahí, les digo. O sea, hay mucho trabajo por hacer, sobre todo, creo, por parte de la iglesia. Como sea, que siga ese tipo de periodismo chúcaro, reivindicativo, que busca la verdad, la documenta y la publica. Es la única manera de defender los derechos ciudadanos y también la democracia. Hasta la siguiente videocolumna. ¡Chao!